Bienvenidos de nuevo a Detrás de la Noticia en RT, un espacio de análisis, debate e investigación sobre los acontecimientos de nuestra América que no cubran en otros medios de comunicación. Comenzamos. El gobierno de Barack Obama amenaza a Irán con guerra, reiterando que todas las opciones están encima de la mesa, y llama para la renuncia del presidente de Siria, Bashar al-Assad. El año pasado, Obama autorizó la guerra contra Libia, que resultó en el asesinato de Gaddafi. Los republicanos no son mejores. El principal candidato a la presidencia, Mitt Romney, ha declarado que Rusia es el verdadero enemigo de Estados Unidos y ha amenazado a Cuba y Venezuela. ¿Mantiene Estados Unidos una política bélica permanente? El logro número 1 de la presidencia de Barack Obama está a punto de caer. La ley de reforma de salud, conocida como Obamacare, está siendo debatida en la Corte Suprema de Estados Unidos, y los 9 jueces de este tribunal podrían decidir el futuro de las más de 45 millones de personas en el país norteamericano que no tienen seguro médico. El sistema de salud estadounidense es conocido como uno de los más inhumanos del mundo, en donde reinan las empresas aseguradoras y farmacéuticas, y la vida solo vale lo que se paga. Durante la guerra contra Libia, hubo varias denuncias sobre la cobertura sesgada del canal de televisión qatarí, Al Jazeera. Imágenes fueron manipuladas y rumores circulados que favorecían a los agresores occidentales, justificando las acciones bélicas contra el país norafricano. Ahora parece que lo mismo ha sucedido en el caso de Siria, y algunos periodistas de Al Jazeera han renunciado debido a esta postura parcializada de un medio que, en lugar de informar, promueve una agenda política. Estados Unidos tiene una larga historia de agresiones contra una mayoría de países a nivel mundial. Esta posición de imperio lo ha llevado a intentar imponer su agenda por encima de los demás, utilizando su poderío militar tanto como su poderío económico y político. Y esta política imperialista parece no depender de quién está en la Casa Blanca, sea demócrata o sea republicano. La política imperialista de Estados Unidos parece ser una política de Estado. Vimos el caso del presidente Barack Obama, quien prometió grandes cambios en la política estadounidense, pero Obama autorizó la guerra contra Libia, que resultó en el asesinato de Muammar al-Gaddafi, y actualmente amenaza con guerra contra Irán y contra Siria. Los republicanos no son nada mejores. Los mismos candidatos a la presidencia de Estados Unidos han realizado las mismas amenazas contra Irán, contra Siria, hasta han amenazado con agredir a Venezuela y a Cuba. Ahora el candidato principal, Mitt Romney, hasta ha dicho que Rusia es el enemigo número 1 de Estados Unidos, como en tiempos de la Guerra Fría. Les invito a ver un poco más a continuación. Avivando los fantasmas de la Guerra Fría. En una reñida contienda política, los candidatos a la presidencia norteamericana intentan ganar puntos no solo luchando unos contra otros, sino también contra adversarios imaginarios. Así, el republicano Mitt Romney ha calificado a Rusia como el principal enemigo de Estados Unidos. Ha añadido también que las intenciones del presidente Obama de hacer flexible su postura hacia Moscú son preocupantes. Los propósitos de Obama son alarmantes. Rusia es nuestro enemigo geopolítico número 1. Está en la misma línea de los peores actores mundiales. Las palabras de Mitt Romney provocaron una oleada de críticas. Varios políticos y exfuncionarios estadounidenses, al igual que muchos analistas internacionales, le reprocharon por tener la mentalidad de la Guerra Fría. Creo que es una reminiscencia de la Guerra Fría y se adhiere a la mente de una parte muy importante de la clase política norteamericana. Mitt Romney es considerado como un republicano moderado, y si un republicano moderado hace tales declaraciones de que Rusia es enemigo número 1, solo podemos imaginarnos qué es lo que un auténtico ultraconservador tiene en mente sobre el asunto. En los discursos preelectorales de los aspirantes a la presidencia estadounidense abundan fuertes retóricas plagadas de amenazas, y no se trata tan solo de Rusia. Quisiera atacar a China, quisiera comenzar una guerra contra China. Claro que podría tratarse de una acción militar. Es inaceptable que Irán disponga de armas nucleares.
Y es que sobre Irán, según varios expertos, persiste el riesgo de un ataque militar, a la vez que aparecen cada vez nuevas especulaciones mediáticas. Un artículo publicado por la revista Foreign Policy revela que Israel estaría aumentando su colaboración militar con Azerbaiyán para utilizar sus bases en un hipotético ataque contra Irán. Algunos analistas sostienen que de ese modo Estados Unidos y sus aliados preparan el terreno para una futura ofensiva. Yo creo que esta información lo que busca es seguir generando el ambiente para convertir el ataque a Irán por parte de Israel y de Estados Unidos en un hecho consumado. Va a ser tanto lo que ya el mundo va a estar preparado eventualmente para un ataque de este tipo, que cuando se produzca las reacciones van a ser tibias. Además del asunto iraní, Damasco también está en la mira de Estados Unidos. Washington ha reiterado su apoyo a la oposición siria, advirtiendo de consecuencias graves si no cesan las operaciones militares. Y en medio de estas tensiones, los activistas por la paz abogan por las vías diplomáticas, recordando que cada vez que se disparan balas, se pierden vidas civiles en esa competición de poderío bélico. Y vamos a analizar más sobre la política bélica de Washington con Emilio Viano. Él es analista político, está con nosotros desde Washington. Muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Gracias por invitarme. Bueno, Emilio, ¿por qué crees que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, siempre tiene que estar emitiendo amenazas contra diferentes países del mundo? Lo hemos visto a lo largo de la historia de Estados Unidos y actualmente hay amenazas contra Irán, contra Siria y ahora hasta contra Rusia. Bueno, amenazas por lo menos por parte de algunos candidatos republicanos. ¿Por qué crees que Estados Unidos no puede mantener una relación de un buen vecino con los demás países? Bueno, esto depende naturalmente del punto de vista. La razón principal es que los Estados Unidos se consideran un país excepcional, un país que tiene una democracia muy sólida, que tiene una misión de subrayar los derechos humanos, el gobierno democrático, el Estado de Derecho, la importancia de la participación de todos los ciudadanos, el respeto de la mujer y otros asuntos sociales de derechos humanos en todo el mundo. Esto es lo que utilizan para justificar su intervención al extranjero en diferentes regiones del mundo. La razón detrás de esto puede ser algo diferente, pero desde el punto de vista ideológico es exportar la democracia, exportar los derechos humanos, afirmar la importancia del ser humano en otros países y luchar para que se respeten estos derechos humanos en todo el mundo. Emilio, ¿crees en este caso que Obama se podría involucrar en otra guerra como el caso de Irán o el caso de Siria? Se han incrementado e intensificado en los últimos días las palabras contra el gobierno de Bashar al-Assad y hemos visto el caso con Irán, esa tensión durante los últimos meses. ¿Crees que es posible, como lo hizo con Libia el año pasado, que sucede algo militarmente contra Siria o contra Irán? Bueno, claramente los Estados Unidos quieren balancear muy bien cuándo van a decidir de intervenir militarmente en una manera más clara, más obvia. Quieren hacerlo al momento justo, cuando les va a dar la ventaja más grande para presentarse al mundo árabe, en el Oriente Medio y en todo el mundo, como el país que está al lado de las reivindicaciones de la gente para más libertad en su propio país. Así que es ahí a donde Barack Obama está pensando en cuándo empezar claramente esta intervención norteamericana en esta región. Tiene que balancearlo también tomando en cuenta los intereses de países vecinos, porque es un punto nevrálgico del Oriente Próximo. Hay Israel muy cerca, a la frontera con Siria, hay el Líbano, hay naturalmente Irak, no muy lejos Irán, Turquía y muchos de los del otro lado del Golfo. Hay muchos de los Emiratos Árabes, hay Arabia Saudita, así que claramente es una área muy, muy delicada a donde tienen que cuidar lo que hacen para no desatar una guerra regional que podría ser muy, muy dañina
a los intereses de los Estados Unidos, particularmente desde el punto de vista de la recuperación económica por el precio del petróleo. Ahora, Emilio, mientras Obama contempla ese escenario y cuándo intervenir en el caso de Siria o el caso de Irán, ¿cómo interpretes lo dicho por el candidato republicano Mitt Romney, que Rusia es el enemigo número 1 de Estados Unidos? ¿Ahora está hablando con términos de la Guerra Fría o tiene algo de razón en lo que está diciendo y crees que eso realmente se debería interpretar como una amenaza contra Rusia? Bueno, es lamentable naturalmente que se utiliza este lenguaje, digamos, de hostilidad, de rechazo, de enemistad entre Estados Unidos y Rusia. Yo creo que Mitt Romney está ensayando mucho, como sabemos, de presentarse como un candidato muy de derecha, muy conservador, casi retornando, digamos, a la época de la Guerra Fría, para presentarse como alguien que puede dirigir el país muy bien, mejor que Barack Obama, que puede ser verdaderamente un líder, particularmente desde el punto de vista militar, que puede subrayar y afirmar los valores norteamericanos en todo el mundo. Y naturalmente uno siempre necesita crear un enemigo que sea real o fantasma, que sea un enemigo en la realidad o soñado, no importa. Un mensaje como lo de Romney, una actitud como la de Romney, necesita crear un enemigo para oponerse a él, para distanciarse de él, para demostrar que yo no soy como él y voy a luchar contra de él. Muchísimas gracias a Emilio Viano, como siempre, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Con mucho gusto, como siempre. La historia afirma que Estados Unidos es el país que más ha atacado o ha invadido a otros países. Aún no ha aprendido o no quiere aprender cómo vivir en un mundo, en una comunidad internacional de iguales y de países soberanos. Y hasta que Washington realmente no deja esa política imperialista, la paz mundial seguirá bajo amenaza. El presidente Barack Obama no ha logrado cumplir con la mayoría de sus promesas electorales, pero su principal y casi único éxito ha sido la aprobación de la Ley de Reforma de Salud, conocida también como Obamacare. Para lograr su aprobación en el Congreso, tuvo que eliminar algunos de sus aspectos más importantes, como la llamada opción pública para obtener seguro médico, tanto como la cobertura universal. La ley tiene algunos otros puntos muy importantes, como es la eliminación de las llamadas condiciones preexistentes. Imagínense que, por ejemplo, en Estados Unidos hasta el embarazo es considerado una condición preexistente que impide a las mujeres embarazadas obtener seguro médico si no se lo dan a través de su empleo. Los republicanos en el Congreso, junto a los empresarios, han intentado declarar a la ley de Obamacare en violación de la Constitución. Vamos a ver un poco más sobre este tema en el siguiente reportaje. La salud en el tapete político. En Estados Unidos, la suerte de la reforma sanitaria aprobada hace 2 años se decide en la Corte Suprema. Los debates volvieron a estallar después de que 26 estados del país cuestionaron la constitucionalidad de esta ley. La normativa, llamada Obamacare, por ser la promesa estrella de la primera campaña del actual presidente, pretende extender la cobertura médica a prácticamente todos los estadounidenses. El pronunciamiento del tribunal al respecto, previsto para junio, daría un golpe de efecto en las próximas presidenciales, mientras el mismo ideólogo de la reforma no tiene dudas de un desenlace positivo. Confío en que la Corte Suprema no revocará una ley que fue aprobada por una firme mayoría en un Congreso elegido democráticamente. En un caso contrario, sería un paso sin precedentes. Esta ley ya ha dado a 2,5 millones de jóvenes una asistencia médica que de otro modo no habrían podido conseguir. Obamacare es la mayor reforma del sistema de salud de Estados Unidos en los últimos 50 años y de hecho el triunfo legislativo más importante de Barack Obama en la política interna. Sin embargo, el punto de esta ley que genera una gran polémica es el llamado mandato individual, según el cual a partir del 2014 cada estadounidense tendrá que comprar una póliza o en caso contrario pagará una multa. Según los reportes oficiales, actualmente la falta de seguro médico causa unas 18.000 muertes anuales en el país y los más de 40 millones de ciudadanos que aún no tienen
cobertura médica corren el riesgo de no recibir asistencia médica alguna. Yo cuido a los jóvenes. Antes, bajo el antiguo sistema, no tenían acceso a la póliza, pero ahora cuentan con un seguro hasta los 26 años. Podrán estudiar tranquilamente e ir a trabajar. Otro sector de los estadounidenses consideran esta ley como una intrusión del gobierno en su vida personal que les priva de la libertad de actuar. Los republicanos también reprueban el carácter obligatorio de adquirir un seguro médico y creen que se está mercantilizando este asunto. Obamacare estará en el foco de mi campaña electoral y si gano, sin duda alguna lograré que Obamacare sea revocada. Las constantes disputas entre los republicanos y los demócratas en torno a esta ley obligaron a anular algunos párrafos vitales, dejando fuera la opción pública y los beneficios para los indocumentados. De ese modo, en opinión de algunos analistas, la reforma sanitaria aprobada supone más desventajas para la nación que beneficios. La ley es carísima, la ley intruye en la vida cotidiana del ciudadano americano, va a imponer impuestos a pequeños negocios. Es una ley que realmente tenía buenas intenciones, pero fue deliberada y hecha de una manera que fue totalmente diferente de cómo lo presentó el presidente. La población se encuentra en una encrucijada. Unos temen que si el Tribunal Supremo deja intactas las condiciones de la reforma, en un futuro próximo se podrán regular todos los aspectos de la vida de cualquier ciudadano, desde la cuna hasta la tumba. Mientras, otros creen que revocar la reforma sanitaria reduciría el poder del Congreso y desataría una tormenta política. Y para hablar más sobre Obamacare, vamos a conversar con el doctor Alberto Domínguez Valle, desde Miami está con nosotros. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Es un placer estar aquí. Bueno, doctor Domínguez Valle, ¿qué crees que va a suceder ahora con la ley de reforma de salud, que también llaman Obamacare, ahora que ha llegado hasta la Corte Suprema? ¿Crees que es posible que la Corte tome una decisión en donde se va a eliminar lo que es el mandato a comprar el seguro médico de empresas privadas? Y en ese caso, ¿cómo afectaría la ley? ¿La ley puede sobrevivir sin ese punto, sin esa provisión? Pienso que precisamente eso es lo que va a suceder y creo que sí, que la ley por lo demás podría sobrevivir al hecho de impedírsele que el seguro médico fuese universalmente obligatorio para toda la gente. Pienso que efectivamente debería de ser universalmente obligatorio, pero un solo tipo de seguro de salud dado por el gobierno si esto pudiese efectuarse y no por empresas particulares como se ha venido haciendo hasta ahora. Bueno, justamente eso es uno de los temas que más ha sido debatido y que ha sido como la parte, el componente más polémica de la ley que fue eliminada, que es esa llamada opción pública. O sea, ¿Cómo no? realmente esta ley que tal cual como está, sin el mandato a comprar el seguro de empresas privadas, ¿realmente beneficia a los estadounidenses que más lo necesitan? O sea, ¿no sería mejor una cobertura universal en donde hay un seguro público en lugar de mandar a comprar de una empresa privada? No solamente pienso que beneficiaría a los pacientes más tener un seguro universal y no un seguro particular de los múltiples tipos de seguros particulares que existen en los Estados Unidos, sino que beneficiaría a muchos médicos que dependiendo de la localización dentro de los Estados Unidos y dependiendo de la localización en una región, si es a nivel urbano o a nivel rural, las diferencias, dependiendo también del seguro, hacen que los pagos a los médicos también sean desproporcionadamente inadecuados para muchos tipos de procedimientos y dependiendo de quién hace el cobro, el tipo de profesional que hace el cobro de estos pagos. Ahora, doctor, más allá de lo político, parece ser que es un tema económico, porque estamos hablando de los grandes lobistas quienes han impedido desde hace muchos años en Estados Unidos
una cobertura universal han sido las empresas aseguradoras y las farmacéuticas, que parece que tienen un control muy fuerte sobre esta industria en Estados Unidos. ¿Cómo se justifica en un país de 300 millones de personas que no se ha logrado romper con este esquema para realmente dar una cobertura necesaria? O sea, estamos hablando en muchos casos de asuntos de vida y de muerte. Bueno, a mí no me cabe duda de que la salud se ha convertido en Estados Unidos en las últimas décadas, probablemente en las últimas 4 o 5 décadas, en un negocio más. Uno de los negocios más lucrativos que se tienen en este país. Y que quienes han cogido el mando, el comando de la práctica de la medicina desde ese punto de vista, desde el punto de vista del negocio y no desde el punto de vista de la ciencia o de la práctica independiente de la medicina, son los seguros médicos. Para mí la ley que se ha promulgado como beneficiosa para los pacientes, diciendo que en lo adelante será obligatorio para todos los pacientes tener un seguro médico, esa ley no beneficia en primera instancia a los pacientes. A quien más beneficia, sin duda alguna, para mí, es a los seguros médicos. Les asegura a ellos tener esas 300 millones de personas a las cuales usted se ha referido y por consiguiente aumentar su negocio. A mí no me cabe duda de que la práctica de la medicina en Estados Unidos está principalmente influida por el control que estas empresas particulares que se hacen llamar facilitadoras o promotoras o mejoradoras del servicio de salud, realmente lo que juegan es un papel de negocios, un papel de hacer dinero. Y yo lo he oído decir de muchas personas, yo puedo decir que no tengo pruebas directas de que esto sea así, pero hay muchas pruebas indirectas que me hacen pensar que efectivamente, de alguna forma, el gobierno de los Estados Unidos se beneficia económicamente a través del control que estas empresas tienen del servicio de la salud de los estadounidenses, de los norteamericanos, y que esa probablemente sea la razón por la cual, detrás de todo, el gobierno en últimas decide apoyar la existencia de los seguros de salud. Hasta que no se cambie esa cultura en donde se pone el dinero por encima de la vida, creo que no va a cambiar mucho el sistema de salud en Estados Unidos. Muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo hasta ahí. El doctor Alberto Domínguez Valle por estar aquí con nosotros. Es un placer. Con o sin Obamacare, la vida humana seguirá siendo una mercancía en Estados Unidos y lo que falta no es mandar a comprar un seguro privado de una empresa, sino garantizar el servicio público a todos y a todas. Estamos acostumbrados a cómo canales de televisión como Fox y CNN han promovido las agendas de guerra de Estados Unidos. Pero hay otros canales como Al Jazeera que se han presentado como más objetivas, también dando noticias más redondas sobre los acontecimientos mundiales. No obstante, fue aquí en RT en donde se denunció y se descubrió y se desmontó una manipulación muy grave que había realizado Al Jazeera en el caso de Libia, en donde montaron imágenes falsas de la Plaza Verde en Trípoli para justificar la agresión de la OTAN contra el gobierno de Muammar al-Gaddafi. De nuevo, Al Jazeera está al desnudo, pero esta vez por sus propios periodistas. El periodista del canal árabe, Ali Hashem, ha renunciado, denunciando al mismo tiempo que Al Jazeera ha venido manipulando y censurando imágenes sobre el conflicto en Siria, con la intención de justificar una agresión contra el gobierno de Bashar al-Assad. Hashem también ha denunciado cómo Al Jazeera ha censurado las noticias sobre
sobre cómo el gobierno de Bahrein ha reprimido a los manifestantes en pro a la democracia. Les invito a escuchar una opinión sobre este tema. Desde que empezaron las revueltas árabes, Al Jazeera aprovechó ser el canal más visto en el mundo árabe y empezó la manipulación mediática desde la revuelta en Túnez, pasando por Libia, Egipto y Siria, y tapando la verdad de las revueltas en Bahrein y Arabia Saudita. Y eso mostró a mucha gente que Al Jazeera ya no es un canal neutral, sino es una herramienta de Qatar y de la política externa de Qatar, que lo utiliza para sus objetivos geoestratégicos y económicos. Y luego, cuando salieron también los documentos de Wikileaks hablando de una reunión de Hamad Ben Jassim con unos representantes americanos e israelíes, hablando de cómo van a utilizar Al Jazeera como herramienta en el conflicto egipcio para promover y difundir el conflicto no solo entre el pueblo egipcio y el gobierno, sino entre los egipcios ellos mismos. Esto mostró a todo el mundo que Al Jazeera manipula la información, donde hay revueltas y le interesa a Qatar, pues muestran estas revueltas y manipulan la información, y donde hay revueltas y que no interesa mostrar, como el caso de Bahrein y Arabia Saudita, pues tapan esta información y no lo muestran al público. El poder de los medios de comunicación no puede ser subestimado, y medios como Al Jazeera, que logran la confianza de muchos basado en su supuesta postura alternativa y que luego utilizan eso para promover una agenda oculta que intenta justificar lo injustificable, son los peores violadores de la libertad de expresión. Poder bélico, poder político, poder mediático. La verdadera fuerza está en el valor de la vida. Y nosotros seguiremos aquí analizando, investigando y reportando todo lo que sucede detrás de la noticia desde nuestra América. Mientras tanto, me pueden seguir vía Twitter, @Eva Gollinger. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.